Saludos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, maestro, ¿y usted? Bien, muy bien, gracias, Sandra. Un placer saludarla. Muy bien. Déjame cambiarme, que ya son las 3. Un segundo, en unos minutos comenzamos. Hello. Hola. Sí. Ah, pues está bien, ¿tú vas aquí? Pero le pongo una papita sancochada, o se la va a freír, ¿cómo es? Yo pensaba que... Ok, está bien. Betania. Tenemos 8 estudiantes. No recuerdo cuántos son todos, pero son pocos. Tenemos un total de participantes del curso de 25. O sea, es obvio que debe faltar mucho o muchos no van, o muchos no quieren pasar la materia, ¿verdad? Son lógicos. Nueve de 24
Están flojos ustedes. Muy flojos. Bueno, vamos a ver entonces. Mire, oiga lo que le voy a decir. Son las 6:30. Y esto es a las 6:15. Como nomás son 2 horas, a las 6:30 ya no entra nadie más. ¿Ok? Nadie más. Aquí las cosas tienen que ser como son, como deben ser. Así es que en unos minutos, esto lamentablemente de ahora sí se está grabando. Yo puedo detener la grabación. Muy bien, vamos de nuevo a introducir el tema de hoy. Nosotros, como les dije, hace un ratito estamos un poco adelantados en el taller con relación a la teoría. Claro, nosotros tenemos muchísimas cosas que estudiar en laboratorio. Si tuviéramos un taller, hay muchas cosas que podríamos hacer de lo que hemos visto hasta ahora, tanto de las propiedades de la sustancia como de los procesos. De la propiedad de la sustancia podríamos, así como medir el calor específico, podríamos medir muchas otras propiedades. Un proceso que hay que se haga en el laboratorio, pero no lo tenemos. Entonces vamos a comenzar nosotros hoy. Yo le voy a dejar 2 videos de trabajo en la frontera, o sea, la frontera móvil, que es un cilindro, pero vamos a ver un poquito antes de la teoría, que lo vamos a ver también en la teoría el próximo martes. Ok, el próximo miércoles, perdón. Así que compartimos la pantalla y compartimos el libro. El trabajo en frontera móvil, análisis de energía de sistemas cerrados. Ese es el capítulo 4 y ahí vamos a comenzar. Porque vamos a hacer, a estudiar, a analizar en 2 videos que le mando, analizar cómo se calcula. ¿Ok? Pero lo vamos a decir rápidamente como una especie de fundamento teórico para poder entender los videos que estamos presentando. ¿Ok? Vimos en el capítulo 2 que había muchas formas de transferencia de energía, muchas formas de energía y su transferencia. Vimos la relación que había en el principio de conservación de la energía. Un momentito, un segundo.
Ok. Luego en el capítulo 3 vimos todo relacionado con la propiedad termodinámica de la sustancia, recuerdan, y eso es lo que estamos hablando ahorita. En este capítulo entonces vamos a aplicar esa relación del balance de energía a sistemas que no tiene que ver con ningún flujo másico, o sea, que no cruza materia por la frontera, así sistema cerrado. Ok, este capítulo vamos a ver una explicación cómo es el trabajo de frontera móvil o trabajo presión por diferencia de volumen. Te recuerda que el trabajo es PdV o BDP. Cuando cambia la presión o cuando cambia el volumen, vamos a hacer PdV, que es cerrado, o sea, aumenta el volumen, varía el volumen, pero la presión es constante. Ok, que es posible encontrar, por ejemplo, dispositivos reciprocantes, o sea, para ciclos, para, como por ejemplo los motores de un automóvil, un compresor, todo lo que tenga un émbolo. Un émbolo es como una jeringa, usted empuja y jala para atrás. Es un émbolo. Luego vamos a ver aplicaciones de ese balance de energía que se expresa en la forma de energía de entrada menos energía de salida igual a cambio de energía de sistema. O sea, para sistemas relacionados con sustancias puras. Luego vamos a ver eso. Luego se definen los calores específicos que ya nosotros lo vimos en la práctica porque es una propiedad de la sustancia. Se obtiene relaciones de energía interna y entalpía de gases ideales en términos de calores específicos y cambio de temperatura. Porque el calor específico cambia cuando entra calor, cuando absorbe calor. Recuerden que el calor específico o capacidad calorífica es como tenemos CP y CB. Capacidad calorífica o calor específico a volumen constante y CP es a presión constante. Por eso tenemos las dos partes de trabajo, PdV y BDP. Cuando hay volumen constante, cambia la presión. Cuando hay presión constante, cambia el volumen. ¿Ok? Y se hacen balance de energía en varios sistemas donde interviene un gas ideal. Se repite ese proceso, ¿verdad? También en sistemas que están relacionados con sólidos y líquidos, pero aquí vamos a ver solo el gas para el taller y luego se aproxima para sustancias incompresibles y son sólidos y líquidos. Muy bien, vamos a ver trabajo en una frontera. Ya usted sabe que esto es un émbolo, hay un gas acá, si este gas se calienta, se expande, aumenta el volumen. Pero vamos a leerlo rápidamente. Una forma de trabajo mecánico muy común y práctico es la que está relacionada con la expansión y compresión de un gas en un dispositivo cilindro-émbolo. Este es un émbolo, este es el cilindro y este es el émbolo. Durante ese proceso, parte de la frontera, o sea, la cara interna del émbolo, se mueve en un vaivén, o sea, que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Recuerden que el vaivén es un ciclo. Por lo tanto, el trabajo de expansión y compresión se llama trabajo de frontera móvil, posiblemente trabajo de frontera. Igual, en los dos videitos que le puse, hay uno que es trabajo de frontera y trabajo de frontera móvil, pero lo mismo. ¿Ok? Y los dos videos que yo le puse son, uno continúa con el otro. Van a ver primero el segundo y el segundo continúa después del primero. Son dos ejemplos diferentes, pero están relacionados en cuanto a la grabación. ¿Ok? Entonces, el trabajo de frontera móvil es la principal forma de trabajo relacionada con motores de automóviles. Durante su expansión, los gases de combustión fuerzan el émbolo a moverse hacia afuera, el cual a su vez obliga al cigüeñal a girar. Luego el cigüeñal, que ya comienza a girar, el mismo cigüeñal es que devuelve el émbolo hacia atrás. Es el cigüeñal. O sea, el émbolo se expande por entrada del combustible que ya explotó ahí. ¿Verdad? Se expande. Pero después se devuelve por el mismo cigüeñal que tiene otra parte que lo devuelve. Durante la expansión, los gases de combustión fuerzan el émbolo a moverse. Y luego lo obliga, con el cigüeñal, lo obliga a volver. El trabajo de frontera móvil relacionado con motores o compresores reales no se puede determinar de forma precisa. ¿Por qué? Bueno, porque recuérdense que son ciclos, son cuasi equilibrios. O sea, no se puede determinar de forma precisa
a partir solamente de un análisis termodinámico, porque el émbolo comúnmente se mueve a muy altas velocidades, a muchas revoluciones por minuto, por segundo, lo cual dificulta que el gas en el interior se mantenga en equilibrio. Es difícil, pero sí usted puede buscar el cuasi equilibrio, que es lo que nosotros vimos. Entonces, los estados en los que pasa el sistema durante ese proceso no se pueden especificar y tampoco se puede trazar alguna trayectoria del proceso. O sea, el proceso no sabemos por dónde ocurre, pero sí sabemos que puede ser isotérmico o isocórico, o sea, no cambia volumen, o puede ser isobárico que no cambia la presión. Por ser una función de trayectoria, tampoco se puede determinar la forma analítica sin conocerla. Por lo tanto, el trabajo de frontera en motores o compresores reales se determina mediante mediciones directas de cada ciclo. ¿Ok? En esa sección vamos a analizar el trabajo de frontera móvil en un proceso cuasi equilibrio. ¿Ven? Durante el cual el sistema permanece cercano al equilibrio todo el tiempo. Cercano al equilibrio es que aumenta la temperatura, un diferencial de temperatura, y aumenta el volumen, un diferencial de volumen. Mientras más pequeño ese diferencial, más casi en equilibrio está. Entonces, un proceso de cuasi equilibrio, llamado también proceso cuasi estático, es el que sigue muy de cerca los motores reales, en particular cuando el émbolo se mueve a velocidades bajas. En idénticas condiciones se observa que el trabajo producido por los motores es un máximo y el que entra a los compresores es un mínimo. Claro. Cuando se emplea un proceso de cuasi equilibrio en lugar del proceso de sin cuasi equilibrio. A continuación se evalúa el trabajo realizado con una frontera móvil como para un proceso cuasi equilibrio. Vamos a ver cómo se ocurre. Vamos a considerar esta figura acá, que un gas encerrado en un dispositivo, cilindro émbolo, que se muestra ahí. La presión inicial del gas es P, la presión inicial. Y el volumen total es B. Y el área de la sección es A, el área, porque esto tiene un área. Porque área por ds me da un diferencial de volumen. Y área por altura me da el volumen. Y digo ds porque ese ds es el diferencial de altura. Ese ds es variable, por eso es un diferencial. ¿Ok? El volumen es área por distancia. Pues yo no tengo la distancia. Yo tengo un diferencial de distancia y eso lo voy a integrar de aquí a aquí. Pero para eso necesito una relación entre distancia y presión, la distancia y presión, porque tengo la fuerza que es P por A, por diferencial de volumen. Yo tengo P por diferencial de volumen, A por diferencial de distancia me da diferencial de volumen. Entonces, para yo poder integrar esto necesito una relación. Es decir, que el trabajo de frontera es la forma diferencial, es igual al producto de la presión absoluta por el diferencial de volumen del sistema. Esa expresión también explica por qué el trabajo de frontera móvil se llama muchas veces PdV, presión por diferencial de volumen. Recuerden que es fuerza por distancia de trabajo, fuerza por distancia. Pero la fuerza es presión por área de la fuerza, presión por área. Entonces, presión por diferencial de distancia, la fuerza es presión por área, por diferencial de volumen, área por diferencial de distancia, área por diferencial de distancia de volumen, por lo tanto es diferencial de volumen. Observe, aquí en esta figura, acá, que tiene es una relación que hay entre la presión y el volumen. Dice, observe que esta ecuación que está acá, P es presión absoluta, la cual siempre es positiva. Sin embargo, el cambio de volumen es positivo durante el proceso de expansión, solamente porque está aumentando. Y es negativo cuando se comprime. Así, el trabajo de frontera es positivo durante el proceso de expansión y negativo durante el proceso de compresión. Por lo tanto, como vimos la ecuación acá,
se puede considerar como una expresión para el trabajo de frontera producido W, B de salida. Digamos, eso sería que ese diferencial de volumen, una vez que usted lo integra, es W, B de salida, positivo, porque en la expansión sale el trabajo. Un resultado negativo indica entrada de trabajo, o sea, compresión. Por lo tanto, el trabajo de frontera total durante el proceso de expansión y compresión, o sea, el proceso completo, se obtiene sumando los trabajos diferenciales desde el estado inicial hasta el estado final. Pero usted ve entonces que el trabajo que se realiza es cuando se expande. Es el que le van a calcular. Cuando se expande. Cuando se comprime no hace trabajo. Se consume trabajo. ¿Usted ve? Por eso, cuando hace un trabajo sobre el sistema, cuando se está comprimiendo, no gasta energía porque el eje del cigüeñal es el que devuelve el émbolo. Entonces, vuelve y hace trabajo del punto 1 al punto 2, o sea, de aquí a aquí, del punto 1 al punto 2. Solo cuando se expande. Porque cuando se comprime, no hay trabajo, se hace trabajo sobre el sistema. Y ese trabajo sobre el sistema es poquito, porque es una parte mecánica. Del mismo sistema ya el movimiento lo va a devolver. ¿Ok? Entonces el trabajo que realiza el sistema es igual a la integral PdV del 1 a 2 en kilojoule. Fíjense que todavía no tenemos la unidad de masa. Ahora, cuando se integra esta ecuación, se puede evaluar solo si se conoce la relación que hay entre la presión y el volumen. Si usted no tiene la relación entre presión y volumen, no lo puede integrar. Pero lo puede hacer en forma práctica con los datos prácticos. Y así no tiene una ecuación de la trayectoria. O sea, esta ecuación de la trayectoria que me relaciona la presión con el volumen. Si yo no tengo una ecuación que relacione presión con el volumen, yo no voy a poder integrar P de B. ¿Ok? Fíjense que la presión en función del volumen. Simplemente una ecuación de la trayectoria del proceso. Que es esa línea. En este diagrama. Entonces, el proceso de expansión en cuasi equilibrio descrito se muestra en un diagrama PV de esta figura, como vemos ahí. Esa área diferencial es una diferencial de trabajo. El área debajo de la curva es trabajo. Por ejemplo, el trabajo realizado es el área de aquí a aquí. Cuando se devuelva, si se devuelve por aquí, debe devolverse por un lugar que esté más abajo para que quede un periodo, un trabajo total, porque al devolverse va a ser un trabajo negativo, que va a ser el área debajo de esa curva. Suponga que esa curva, 1 a 2. Para volver de 2 a 1, suponga que viene como por aquí, por ejemplo, hay que restarle esta área que está allá. O sea, que el área total de trabajo es el área debajo de la curva de 1 a 2. Se obtiene sumando todas las áreas diferenciales, sumándola de aquí hasta acá. Por lo tanto, va a ser la integral. El área va a ser la diferencial de A, que es el trabajo, integral de 1 a 2 de P de B. Okay. Fíjese, vamos a aplicárselo aquí ahora. Una comparación de esa ecuación revela que el área debajo de la curva del proceso de un diagrama PV es la magnitud de trabajo hecho en cuasi equilibrio durante una expansión o proceso de compresión de un sistema cerrado. El diagrama PV, en el diagrama PV esto representa el trabajo de frontera hecho por unidad de masa. Entonces, aquí tenemos tres procesos. Si se va por aquí, si se va por aquí o si se va por aquí. Cada uno hace un trabajo diferente. Este es el que más trabajo hace porque tiene más área. Luego está este y luego está este que es el que menos trabajo hace. Entonces, por dónde irse es importante. ¿Cuál es el proceso? Importante porque el área debajo de la curva es que va a decir cuál es el trabajo. ¿Okay? Un momentito.
Ustedes estaban escuchando, ¿verdad?